Bienvenidos a Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Desde la ciudad de Cali nos acompaña hoy en una emisión más, como todos los lunes, de Rumbo a la Quinta Dimensión, dirigido por Marta Materón, creadora de la terapia genética regresiva, fundadora del Centro de Terapias Onda de Vida. En el Instagram la pueden conseguir como ondadevida.co. Antes de dar el paso a nuestra anfitriona, damos los saludos cordiales a toda nuestra audiencia internacional en España, en Estados Unidos, en Miami, en México, República Dominicana, en Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, a nivel nacional, en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Armenia, Cali, Medellín, en Pereira, Bucaramanga, Neiva, Ibagué, Villavicencio y en cualquier lugar donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. Transmisión en directo desde los estudios de emisora.5 enlazados con Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra sintonía nacional e internacional. Quien presenta por aquí le saluda Iván Dávila Jr. Hoy tenemos sesión de preguntas y respuestas con Marta Materón. Marta, dándote la bienvenida a tu programa, esta calurosa bienvenida. ¿Y qué te parece con tus saludos? Iniciamos con la introducción acerca también del tema que tenemos hoy. Marta, bienvenida. Hola Iván, buenos días a todos y muchas gracias. Sí, hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes con respecto al tema de memorias del vientre materno. Y bueno, se ha movido mucho últimamente estos temas del vientre materno y de la columna vertebral porque nos tocan y porque nos hacen despertar memorias que todos tenemos porque todos hemos pasado por allí. Entonces, bueno, ya lista para escuchar las preguntas de los oyentes. A continuación relacionamos lugar y algunas preguntas, comentarios e inquietudes registrados por los oyentes mediante nuestras redes internas y WhatsApp durante las transmisiones. Se eligieron al azar y hemos traspasado el texto y resaltado el nombre. Las preguntas o comentarios se encuentran tal cual aparecieron desde sus inicios sin ninguna alteración. Iniciamos con María Paula Múneva. Reporta sintonía desde Medellín y nos dice lo siguiente: fui madre a los 16 años. ¿Se podría decir que el alma de mi bebé y mi alma estaban preparadas para encontrarse así yo fuera demasiado joven, Marta? Sí, correcto. Estaba escrito en el plan del alma de cada una encontrarse y vivir esa experiencia de ser madres jóvenes, ¿no? Seguramente en vidas pasadas ya lo habían vivido, porque cuando uno es madre siendo joven, a ver, intuyo que fue un embarazo sorpresa o no planeado. Y hay muchos programas de dualidad que hay detrás, pues no conozco la historia de María Paula, habría pues que mirar, pero normalmente los programas de dualidad que se ven ahí pueden ser uno, heridas de abandono, porque cuando uno es madre tan joven, pues no está en la capacidad, tiene otros planes, está estudiando y normalmente lo que sucede es que el hijo queda a cargo, la hija queda a cargo de sus abuelos y esa niña siente esa herida de abandono de la madre, de alguna manera siente una desconexión. Entonces seguramente ellos han sido, en este plano ha sido madre e hija, pero seguramente en otro plano o en otra vida fue al revés. La hija fue la mamá y la abandonó y así han venido jugando diferentes roles a lo largo de las vidas para sanar esas heridas de abandono. O también puede ser la frustración, ¿no? Un programa de frustración porque pues cuando uno es madre tan joven tiene otros planes, uno quiere estudiar, quiere hacer lo que hace pues toda joven de 16 años, salir, tener amigos, viajar y al ver que sus planes no eran lo que ella pensaba, eso genera una frustración y puede generar cierto que salga esa frustración con la hija, ¿no? Rabia, irritabilidad. Y esos programas
digamos que uno lo ve entre madre e hija, pero si vas más atrás, seguramente en el árbol genealógico de ella aparece una abuela o una bisabuela o la misma mamá de ella sufrió lo mismo o vivió lo mismo con su abuela. Entonces son programas generacionales que están en un ADN que no se ve, son otras capas de ADN y lo importante es trabajar el programa dual para cerrar ese karma. Es decir, cuando tú trabajas la fortaleza para poner límites, ¿no? Y decir no más o sanar esa herida de abandono, no sentirte ni abandonada, ni rechazada, ni poco bienvenida. Cuando empiezas a trabajar en tu autoestima, en tu valoración, empiezas a cerrar el karma, ¿no? Y ese programa ya no tienes que vivir, ser madre joven para sanar esa herida, porque ya la sanaste. Entonces lo importante es la conciencia, que seas consciente por qué viniste a ser madre joven en este plano y cuando seas consciente de eso y logres sanar y llenarte de valor, colocar límites amorosos, decir no cuando haya que decir y sentirte amada, valorada, aceptada, orgullosa de ti misma, pues podrás cerrar ese karma generacional. Rocío Ovalle reporta sintonía desde Cali, Marta, y nos dice lo siguiente. ¿Cómo influyen en nuestros patrones de comportamiento estas memorias del vientre? Las memorias del vientre tienen mucha influencia porque es allí donde se instalan patrones emocionales o de pensamiento muy fuertes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el vientre nuestro cerebro está vibrando en ondas teta, que son, es decir, hay de 4 a 7 Hz. Hay poco cerebro y mucha emocionalidad. Está vibrando muy bajo las ondas cerebrales. Entonces eso hace que seamos muy emocionales, por eso las mamás cuando estamos embarazadas somos muy emocionales, porque nuestro bebé está vibrando en esa emocionalidad del cerebro en ondas teta y los patrones tanto emocionales como de pensamiento, o sea, la energía mental y emocional se quedan grabadas como si fueran unas improntas. Entonces, por ejemplo, si has tenido un parto traumático, se genera un patrón de sobreesfuerzo. Es como que desde que llegas a la vida ya estás haciendo un trabajo, estás haciendo el doble esfuerzo para lograr hacer algo o de sobreexigencia. ¿Cómo influyen estos patrones en las relaciones con los padres? ¿Te sientes rechazado por alguno de los dos? Así tengas 1 o 2 meses estando en el vientre de tu madre. Tú sientes, no con los oídos físicos, con los sentidos no físicos, sientes como tu papá no estaba muy de acuerdo o tu mamá tiene mucho miedo por la parte económica y te sientes poco bienvenido, rechazado, no aceptado, quieres salir corriendo de allí. Todos son patrones que sigues repitiendo a lo largo de toda tu vida y que se quedan instalados desde el vientre materno. Por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? De pacientes, pero ahora se me llega a la mente una paciente que escuchó que su padre quería niña y ella en el inconsciente dice, ok, le voy a dar a mi papá lo que él quiere, ¿no? Y ella en esta vida es muy masculina, tiende a ser autosuficiente, tiene su energía masculina elevada por un patrón que se quedó allí en el vientre de yo le voy a demostrar a mi papá que él estaba esperando un niño y yo se lo voy a dar, así sea niña, pero yo tengo las mismas cualidades de un niño y tiene problemas para conseguir pareja en esta vida. Entonces, si tú vas a ver, hay muchos casos, o por ejemplo, cuando usan anestesia en un parto o ya si sea anestesia externa, esta epidural, todo tipo de anestesia genera una desconexión con la madre, que obviamente después se puede trabajar y se puede lograr otra vez esa conexión, pero igual se forma una desconexión, porque es que tú vas ahí están unidas de todos los campos energéticos y de pronto la anestesia lo que hace es generar una desconexión ahí que hay que volver a unir luego. O si naces y te separan de tu madre y te llevan a una incubadora o a cuidados intensivos, es algo traumático, como lo que me pasó con mi hija. Con mi hija inmediatamente ella
como tuvo una asfixia perinatal severa, ella se asfixió y yo no la pude tener. El sueño de toda mamá es como conocer a su hija y ponerla en su pecho, ¿no? Es como el primer contacto de sentir que estoy ahí para ella. Pero no, nunca la vi, nunca la toqué, nunca nada, sino que se la llevan a una incubadora a conectarla a muchos tubos y eso, me costó muchas regresiones sanarlo y reconfigurarlo porque era una necesidad tanto mía como de ella de estar juntas, que nos separan. Y ese dolor, si no se sana, después en alguna parte de la vida se va a necesitar, no es como una necesidad, es como un apego que se genera allí, que hay que sanarlo. Entonces, sí, para responder a la pregunta de Rocío, hay muchas situaciones que quedan de memorias traumáticas en el vientre que pueden generar luego un patrón emocional o mental que hay que sanar. Carlos Espitia reporta sintonía desde Bogotá y dice: ¿qué tan cierto es que el alma entra al cuerpo del bebé en el momento de nacer, Marta? El alma entra al cuerpo no en el momento de nacer, sino desde el momento de la concepción, porque ya esa alma, inclusive 2 años antes, el alma ya está pidiendo cancha, como decimos, el alma ya está ahí, ya ha escogido su madre y está esperando el momento de encarnar. Y ese momento de la encarnación es muy bonito y es muy especial. De hecho, está muy custodiado por lo que antes llamábamos los señores del karma y del destino, pero en realidad son los ancianos de los días. Hay dos que ellos cuidan que en el momento en que el alma va a entrar en el cuerpo por el portal de luz que queda pues en el útero, sea lo más limpio posible, que vaya, que, o sea, todo está vigilado, custodiado por los ancianos de los días. Ellos no dejan que otra alma encarne ahí, o sea, ese proceso es un proceso muy lindo, ¿no? Muy custodiado, tenemos mucho apoyo de guías, el reino arcangelical para que estar listo para cuando el alma entre a través del tubo de luz por el vientre materno. Y el alma necesita acoplarse a ese campo atómico de la madre, primero de la madre tierra y de su madre. Es un campo atómico en el cual el alma entra. Entonces sí, y de hecho cuando se hacen regresiones al vientre materno que uno está guiando al paciente, uno le pregunta, bueno, ¿y qué sientes? No, siento dolor, siento tristeza. ¿Y cuánto llevas en el vientre de tu mamá? Y dicen 15 días, 8 días, 2 días. O sea que a pesar de que el bebé en ese momento pues no tiene ni siquiera un cuerpo físico, pero ya tenemos todos los otros campos, es que el cuerpo físico es apenas uno de, pues, imagínate, de los 7 campos y esos 7 se dividen en otros 7, o sea, el campo físico es muy pequeño en relación a todos nuestros campos, podemos sentir, escuchar y ver con los sentidos no físicos desde que tenemos días de estar en el vientre materno y en las regresiones uno se da cuenta como un bebé que tiene apenas un mes que todavía no tiene ojos ni oídos y puede saber qué está diciendo su papá, cómo está vestida su mamá, eh, todo. Como si estuviera ahí físicamente, entonces no, es desde el momento de la concepción. Miguel Saldarriaga reporta sintonía desde Bucaramanga y dice esto: ¿el espermatozoide permite que su linaje se enraíce en el vientre materno o aporta información, Marta? ¿Me puedes repetir, Iván? ¿El espermatozoide cómo es? ¿Permite? Permite que su linaje se enraíce en el vientre materno y aporta información. Sí, ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es, lo primero es el acople al campo atómico, porque aquí solo influye la madre, es decir, por resonancia, el bebé escoge un campo atómico del mismo nivel vibracional de la madre. Entonces, por ejemplo, si un alma tiene una vibración alta, por ejemplo, de 100 Hz, pues busca una madre con una vibración parecida, ¿no? Porque no puede entrar, un alma que está vibrando en 100 Hz no puede entrar en el útero de una madre que está vibrando en 40 Hz, simplemente porque no hay acople en el campo atómico.
Entonces, por ese, digamos que hasta allí es la madre la que aporta, donde hace resonancia, que es como la primera parte, ¿no? De lo que hablamos del acople a la madre tierra y al campo atómico de la madre, lo que sucedió con María y Jesús. Por ejemplo, Jesús es un alma que venía vibrando a 8000 Hz y cuando se hizo este acople, entrar al útero de María, pues simplemente no había una resonancia porque obviamente pues María tenía una vibración un poco más baja. Por eso viene el arcángel Gabriel, que es un genetista cósmico, y lo que tuvieron que hacer fue un ajuste genético en el útero de María para que esta alma pudiera acoplarse a su campo atómico. Entonces, hasta ahí es una parte, pero ya lo otro, lo que pregunta este oyente es con respecto al espermatozoide. Ya lo otro es el ADN que viene por igual a través del óvulo y del espermatozoide, aportando toda la información genética, no solo de esta vida, sino de todas las experiencias vividas en el pasado. Entonces, claro que sí, que el espermatozoide aporta información importante, no solamente del padre, sino de todo lo que trae el padre, de sus karmas, de sus vidas pasadas, de su árbol genealógico, del alma como tal, ¿no? No lo veamos físicamente, sino del alma como tal, porque ese padre pues viene también con todos y sus vidas pasadas. Entonces sí, es igual de importante la información genética del óvulo y del espermatozoide. Marcela González reporta sintonía desde Bogotá, Marta, y dice esto: si desde la concepción una madre empieza a hablar a su bebé con frases y palabras motivadoras, ¿puede cambiar en algo las memorias que traiga en su ADN el bebé? Sí, correcto, ayuda, pero como dice ella, puede cambiar en algo, porque lo mejor que podemos hacer como madres para recibir un bebé es sanarnos, sanar y drenar toda esa karma, ¿no? Limpiar, hacer una limpieza del karma antes de tener bebé, sanar las vidas, sanar la relación con nuestro padre, con nuestra madre, eso sería lo ideal que nosotros hiciéramos antes de tener un bebé para que ya, digamos, esa carga energética que le pasamos al bebé no esté tan pesada, sino que sea más liviana. Entonces, sí, las frases motivadoras, de hecho, he tenido pacientes que su bebé no está, tenía una paciente que ella era de una iglesia. Bueno, y ella le ayudaba a las madres embarazadas y le estaba ayudando a una madre y su bebé no se había acomodado bien. Ella le habló y le dije, habla, le explica, le habla de su mamá, de su papá y ahí mismo el bebé, no una, he tenido como tres ya, donde el bebé se acomoda en posición de parto. Entonces sí, obviamente ayuda con frases y palabras motivadoras, pero lo ideal sería uno antes de limpiar y drenar, ¿no? Todo el tema y sanar el karma con el papá, si hay que sanar la relación, porque es mucho más que hablarle al bebé. Muchas veces uno le puede hablar al bebé, pero es el cómo le estás hablando, porque le puedes decir palabras lindas, pero el bebé tiene unos sentidos muy físicos, no físicos, muy desarrollados y puede sentir, intuir que a pesar de que le estés diciendo cosas lindas, pues estás triste o tienes rabia o estás frustrada. Entonces, no solamente es con hablarle, sino que haya una coherencia entre todo lo que digas, piensas y dices, y una coherencia para que te puedas sentirse realmente tranquilo. Y en cuanto a otros, digamos, estímulos externos, la música también le ayudaría, las frecuencias de Mozart, todos estos son estímulos externos que le pueden dar tranquilidad al bebé, que a pesar de que los oídos no se hayan desarrollado todavía, porque dicen que solamente a partir del séptimo mes el bebé escucha los sonidos externos, porque tiene oídos, pero en realidad no es así, ¿no? Escuchamos son con los oídos no físicos. Entonces, desde que está el bebé de un mes, 2 meses, puedes ponerle música, puedes hablarle y él te va a escuchar. Desde el primer día le puedes hablar y él te está escuchando y te está entendiendo a través de su campo atómico. Muy bien, Marta. Tenemos otra pregunta y es Rodrigo Morales, reportando sintonía desde Medellín,
¿Qué sucede cuando el vientre es alquilado e introduce en el óvulo y el espermatozoide? ¿Cuál sería el ADN de ese bebé y las memorias, Marta? Es el tema del vientre subrogado cuando tú alquilas un vientre. Pues ahí tiene memorias de los dos. Tiene memorias con sus padres a través del ADN y con su madre putativa, digámoslo así, que es la que le da el vientre. Entonces, pues primero hay que tener en cuenta que el bebé escogió ese vientre, no fueron los padres, en realidad fue el bebé, el alma del bebé que escogió ese vientre por acople de su campo atómico, a pesar de que sea subrogado. He tenido varios pacientes que han alquilado vientres y, y en vidas pasadas ha sido su madre. De hecho, en todos los casos donde una madre ha alquilado el vientre es porque en una vida pasada ha sido su madre biológica. Y a pesar de que lo alquilan, siempre hay una conexión ahí importante. A pesar de que digan, no, yo solamente lo alquilé y ya me alejé, no. En la terapia se descubre un lazo muy importante que hay que sanar. Me acuerdo ahorita del caso de una pareja de mujeres homosexuales que hacían terapia conmigo y le pidieron el favor a un amigo que también era homosexual y tenía su pareja que pusiera su espermatozoide. Él lo puso, tuvieron el hijo y ahora el señor pues que puso su información genética y dice yo pensé que era solamente como, ya, le doy mis espermatozoides y ya, y me voy ya, y no. Ahora el niño tiene cuatro padres porque ellos no han podido desligarse. Hay una conexión muy fuerte allí, que a pesar de que no lo sintamos conscientemente, en el inconsciente sí. Entonces, él pensó que iba a ser mucho más fácil y nunca pensó, porque ahorita es como una responsabilidad de ser el padre, entonces ahorita ya paga por el colegio, es como si fuera su papá también. Y dijo, no, y nunca he podido, no, es como que mi inconsciente no quiere desligarse tampoco. Entonces sí hay una conexión muy fuerte. Y, y en las capas del ADN, sí, pues ahí está toda la información de cuando pregunta que si el ADN de ese bebé y de las memorias de quién sería en el ADN, si está todo lo de su papá y de su mamá, de todas las capas, vidas pasadas y de toda la información del alma de su papá y de su mamá. Entonces ese bebé tiene carga de los tres, del papá, de la mamá y de la persona del vientre subrogado. Ujú. Sandra Patricia Ortega reporta sintonía desde Medellín y dice lo siguiente, Marta. En mi círculo familiar toman y fuman, todos, pero yo no adquirí ninguno de estos dos malos hábitos. ¿Cómo se explica eso, Marta? Hay que mirar bien el tema de Sandra cómo es, pero muchas veces es un patrón de no querer vivir lo mismo, porque hay un rechazo, hay una polaridad, entonces se genera un patrón de no quiero repetir esto, pero igual hay que sanarlo porque está en su ADN generacional. Entonces uno dice, no, yo no fumo, mi papá fuma, mi mamá fuma, yo no, pero igual son tus padres y está en tu ADN y hay que sanarlo. Hay que mirar si es que te has ido al otro extremo, ¿no? De rechazo, como pasa con las hijas de mujeres sumisas que dicen, yo no quiero, no me voy a dejar vulnerar por ningún hombre, no quiero ser sumisa como mi mamá, y se van al otro extremo de ser controladoras o de ser muy exigentes o muy, sí, con los hombres o muy duras con los hombres porque ya te vas al otro extremo. Entonces, bueno, no conozco la historia de Sandra, pero hay que mirar si ella toma un patrón de como de rechazo y esa es la polaridad hacia el otro lado, ¿no? No puedes estar polarizada ni para un lado ni para el otro, debe ser algo neutral. Y sí o sí, pues son tus padres o tus abuelos o todo el círculo familiar, pero hay que sanarlo porque si no, eso se repite igual. Puede ser en un hijo, puede ser en una pareja, entonces tienes que, digamos, desprogramar esos programas de dualidad que hay allí, o neutralizar esos programas de dualidad, sí o sí hay que trabajarlos, a pesar de que no nos toquen directamente a nosotros. Carolina Rodríguez reportando sintonía desde Armenia dice esto.
¿Cuál es la importancia de abordar las memorias del vientre en la parte materna en el proceso personal de sanación, Marta? Sí, es lo que les he contado, reconfigurar las memorias y de no repetir patrones mentales y de pensamientos que se quedan como improntas a lo largo de la vida. Entonces uno cree que no, pero es importante que busques con tu mamá, si tu mamá vive todavía, o bueno, que le preguntes cómo fue, qué sucedió, si hubo abortos antes de tenerte, porque eso también genera un miedo y ya vienes en un vientre con miedo. Entonces sí, durante las sesiones de reconfiguración energética lo que se hace es limpiar todas las memorias de las matrices perinatales donde en cada una guardamos memorias. Y no solamente tienen que ver con memorias del vientre, son memorias de guerras, de, de, de traumas que vivimos a lo largo de las vidas, asfixias, que cuando estamos pasando por el canal vaginal, cuando estamos en medio de todo ese proceso que es tan lindo, pero genera muchas memorias que se activan de vidas pasadas dolorosas. Entonces, siento que todos deberíamos sanar las memorias del vientre materno. Marta, cuéntanos, ¿tienes algunas actividades, charlas o eventos próximos? El 16 de julio comenzamos el primer nivel del curso Potencializa tus dones de sanación, que es para todas las personas que quieran elevar su frecuencia vibratoria, autosanarse y ayudar a otros a sanar. Y permanentemente hacemos terapia de reconfiguración energética precisamente para sanar todos estos temas del vientre materno, la columna vertebral y memorias traumáticas de vidas pasadas. ¿Y esos contactos, redes sociales, Marta? En Instagram me pueden seguir como ondadevida.co y el canal de YouTube Marta Materón Onda de Vida. Y en TikTok también aparezco como Marta Materón, Marta sin H. Muy bien, Marta. Como siempre, gracias por tanto, excelente como siempre tu programa de Rumbo a la Quinta Dimensión. Gracias. Iván, muchas gracias a ti y a todos por escucharme. Un abrazo, Marta. Un abrazo, Iván. Gracias a nuestra terapeuta Marta Materón que nos acompaña desde la ciudad de Cali por traer estos excelentes temas de gran interés para los oyentes aquí en este espacio Rumbo a la Quinta Dimensión. La esperaremos atentamente en la próxima emisión. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.